A continuación, te presentamos 3 relatos verídicos sobre individuos que desaparecieron bajo circunstancias enigmáticas en Yellowstone. Este parque se destaca como escenario de numerosos enigmas, abarcando desapariciones, aún sin esclarecer, que han captado la atención tanto de las autoridades como de los visitantes. Como es habitual, recomendamos al espectador ejercer discreción. El 6 de septiembre del 2010 amaneció como cualquier otro día en el tranquilo suburbio de Burtonsville, Maryland. Stuart Isaac, un hombre de 48 años procedente de las serenas islas de Palau, se encontraba en medio de una vida muy alejada de sus raíces isleñas. En el cálido refugio de su hogar, rodeado por las caras conocidas de su familia, Stuart proyectaba la imagen de un hombre sereno. No obstante, más allá de esa aparente tranquilidad, se escondía una intranquilidad misteriosa e insondable. Aquella mañana, Stuart se movió con una urgencia inusitada. Su familia se dio cuenta de que estaba haciendo la maleta. Dada su rutina habitual, Stuart era un hombre de costumbres, poco dado a tomar decisiones improvisadas o a aventurarse en lo desconocido. Sin embargo, estaba metiendo algunas pertenencias en su coche, un Lexus 250 negro del 2009. Antes de partir, Stuart dejó una nota para su familia. Era breve, carente de su calidez habitual. «Me voy de viaje por todo el país», decía. No había explicaciones ni planes detallados, solo un anuncio vago que dejaba más preguntas que respuestas. Su desconcertada familia vio cómo Stuart se alejaba, cómo su coche desaparecía en la distancia, llevándose con él una parte de sus vidas que nunca volvería. El viaje al Parque Nacional de Yellowstone fue largo y solitario. Durante 32 horas, Stuart recorrió autopistas y carreteras secundarias, atravesando paisajes que contrastaban fuertemente con su vida suburbana, llegando el 7 de septiembre al parque. La belleza escénica de Yellowstone le esperaba, pero su mente estaba nublada, perdida en un laberinto de pensamientos que nadie más podía navegar. A su llegada a Yellowstone, la vasta naturaleza le dio la bienvenida. Majestuosos géiseres, imponentes montañas y extensos bosques. El parque era un testimonio de la grandeza de la naturaleza. Para muchos, Yellowstone era un lugar de evasión, un oasis de tranquilidad. Para Stuart, era diferente. La extensión del parque reflejaba la inmensidad de sus pensamientos no expresados. El 24 de septiembre se produjo un giro peculiar. Stuart llamó a un viejo amigo del instituto, Matsu, que vivía lejos, en Guam. Hacía años que no hablaban, pero allí estaba él, tendiéndole la mano en la madrugada, con una voz que tenía un peso que las palabras no podían transmitir. Hablaron durante 2 horas, pero el contenido de aquella conversación siguió siendo un misterio. Un intercambio privado perdido en los ecos del parque. 2 días después, el 26 de septiembre, el viaje de Stuart dio un giro inexplicable. Su coche fue encontrado en Craig Pass, un lugar aislado del parque conocido por su altitud y la falta de senderos. El coche estaba abandonado, sin cerrar, con las llaves puestas, como si Stuart hubiera salido un momento y se hubiera desvanecido en la naturaleza. Craig Pass es conocido por tener una elevación aproximada de 8.262 pies y cuenta con un paso montañoso ubicado cerca de Continental Drive. No había senderos para caminatas en esta área. Una búsqueda terrestre y aérea comenzó de inmediato, pero no hubo ningún rastro de Stuart. De vuelta en Maryland, la familia de Stuart se enfrentó a su repentina ausencia. La confusión y la preocupación se apoderaron de ellos a medida que los días se convertían en semanas sin noticias suyas. El hogar que antes resonaba con su presencia, ahora se hacía eco de su ausencia. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva por el escarpado terreno de Yellowstone, pero no se encontró ni rastro de Stuart. El hombre que había abandonado Burtonsville en busca de algo indefinible había desaparecido, dejando un rastro de preguntas sin respuestas. El misterio de la desaparición de Stuart Isaac perduró durante los años siguientes, mientras la familia, los amigos e incluso los desconocidos que se enteraron de su historia se preguntaban sin obtener respuesta.
¿Qué llevó a un hombre aparentemente satisfecho a embarcarse en un viaje sin retorno? ¿Qué buscaba en la inmensidad de Yellowstone? Como el propio Stewart, las respuestas siguen siendo un misterio, perdidas en los susurrantes vientos de los interminables bosques del parque. Al suscribirte a nuestro canal, no solo te mantendrás informado sobre nuestras últimas exploraciones históricas, sino que también nos brindas un invaluable apoyo para continuar creando y compartiendo más contenido de calidad. En una fresca mañana de primavera de 1991, Daniel Campbell, conocido por sus amigos como Dan, se encontraba en una encrucijada vital. Tras 2 años de residencia en Big Timber, Montana, Dan tenía el aspecto rudo y curtido de un hombre acostumbrado a la vida al aire libre. Sin embargo, su vida no había sido fácil. Marcada por una serie de decisiones poco acertadas, se encontraba ahora ante un momento de toma de decisiones desesperada. Enfrentando dificultades financieras y en búsqueda de soluciones, Dan recurrió a la naturaleza, su territorio familiar, para encontrar una salida. A pesar de los riesgos legales implicados, su estrategia parecía directa: incursionar en el Parque Nacional de Yellowstone para recolectar cuernos de alce, a pesar de que tal actividad es ilegal dentro del parque. Dan, un veterano de la caza y la supervivencia en la naturaleza, depositaba su confianza en su excepcional habilidad. Había trazado previamente una ruta a través del desafiante paisaje del sendero, conocido como el Rugido del Infierno, planeando regresar para recolectar las preciadas astas. El 6 de abril amaneció con la promesa de una aventura. Dan partió desde el inicio del sendero del Rugido del Infierno, acompañado por su leal pastor australiano, Pecas, y con una mochila llena de provisiones para su caminata de 2 días. Sintió una emoción familiar. El plan consistía en ir de Rugido del Infierno a Gardiner, Montana, para recoger la cornamenta escondida. Su novia se reuniría con él en Gardiner el 8 de abril. Un detalle que subrayaba la naturaleza precisa de su plan. El sendero Rugido del Infierno era un camino menos transitado, un lugar donde el corazón salvaje de Yellowstone latía con más fuerza. A medida que Dan y Pecas emprendían su viaje, el paisaje se desplegaba en un escarpado esplendor. Los altísimos árboles, los picos lejanos y los ríos indómitos formaban un telón de fondo que Dan siempre había sentido como su hogar. Sin embargo, sin que Dan lo supiera, su aventura coincidió con una repentina y severa tormenta de nieve primaveral que transformó el paisaje en un laberinto traicionero. La naturaleza salvaje que tan bien conocía se convirtió en una extensión implacable que ocultó caminos y puntos de referencia bajo un manto blanco. Cuando llegó el 8 de abril y Dan no apareció por Gardiner, la preocupación se convirtió rápidamente en alarma. Su novia, llena de inquietud, denunció su desaparición, lo que desencadenó una operación de búsqueda que pronto revelaría las complejas capas del viaje de Dan. El descubrimiento de que había estado cazando cornamentas añadió una capa de urgencia e ilegalidad a la búsqueda. Conscientes de los riesgos asociados a esta actividad ilícita, los guardas del parque y las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda exhaustiva realizada por equipos de tierra y apoyo aéreo no dejó rastro de Dan ni de Pecas. La vasta extensión de Yellowstone, unida a las inclemencias del tiempo, hizo que la búsqueda fuera desalentadora. La desconcertante ausencia de cualquier rastro de Dan o de sus pertenencias agravó el misterio. La familia de Dan, incluidos sus 3 hermanos, se involucraron cada vez más en la búsqueda, y su preocupación se fue convirtiendo en frustración a medida que pasaban los días sin ninguna pista. La falta de pruebas, las preguntas sin respuestas sobre los disparos oídos por otros excursionistas y el descubrimiento de un campamento sospechoso no hicieron sino añadir capas de complejidad al caso. Los seres queridos de Dan empezaron a pensar en la posibilidad de que se tratara de un crimen. El equipo de acampada confiscado, la munición sin probar y los rumores de altercados en el bosque apuntaban a una narración mucho más siniestra que una simple desaparición. Sin embargo, sin pruebas concretas,
las fuerzas del orden mantuvieron la clasificación del caso como desaparición. Pasaron los años y el misterio de la desaparición de Dan Campbell siguió sin resolverse, dejando una persistente sensación de pérdida y preguntas sin resolver. Los escarpados senderos de Yellowstone guardaban sus secretos, y para la familia de Dan, el dolor de no saber qué ocurrió aquel fatídico día de primavera de 1991 perduraba. En el corazón de Yellowstone, donde el sendero del rugido del infierno se une con el río Yellowstone, el silencio del bosque parecía resonar con la historia jamás contada de Dan Campbell y Pecas. Su historia de aventura convertida en tragedia se convirtió en un inquietante recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y del profundo impacto de una sola decisión. Al suscribirte a nuestro canal, no solo te mantendrás informado sobre nuestras últimas exploraciones históricas, sino que también nos brindas un invaluable apoyo para continuar creando y compartiendo más contenido de calidad. Al alba de una vibrante mañana de abril de 1966, la familia Johnson, cargada de sueños y expectativas, inició una aventura memorable hacia el Parque Nacional de Yellowstone. Dennis Eugene Johnson, conocido cariñosamente como Denny por su familia y el más joven con 8 años, estaba destinado a vivir una jornada inolvidable. Tenía el pelo rubio arenoso que brillaba a la luz del sol, ojos marrones que reflejaban un mundo de curiosidad y una notable cicatriz en el abdomen, marca de su valentía en una aventura infantil. Dennis, sus padres William y Betty, y sus 3 hermanas Dawn, Mary y Diane, viajaron desde su casa en Joshua, California, hasta las vastas extensiones vírgenes de Yellowstone. A pesar de estar acostumbrada a las aventuras al aire libre, la familia experimentó una emoción única ante este viaje. Yellowstone, con sus géiseres, diversidad de fauna y vastos cielos, representaba un escenario donde la naturaleza relataba secretos milenarios. El 12 de abril, los Johnson se encontraron en la zona de picnic de Cascade, un lugar sereno a 400 metros al norte de Canyon Junction. La zona, rodeada de imponentes pinos y el suave murmullo del río cercano, era el telón de fondo perfecto para su excursión familiar. Dennis se sentía libre con su camisa roja oscura de manga larga y sus Levi's color canela. Sus botas de montaña, tipo mocasín con cordones de la talla 8, crujían sobre la maleza mientras se exploraba la zona alrededor del merendero. La familia preparaba su picnic entre risas y el susurro de las hojas, pero esta escena idílica pronto se vio interrumpida. La hermana más chica, Mary, de solo 7 años, juguetona y ajena a la inmensidad del parque, se alejó. Al notar su ausencia, la angustia se apoderó de él. Dennis, siempre tan protector de su hermana pequeña, alertó inmediatamente a sus padres. Conociendo la familiaridad de su hijo con la naturaleza por sus viajes desde casa en California, el padre de Denny decidió que debían separarse para cubrir más terreno. Denny partió en una dirección con un gesto de comprensión, mientras su padre iba en otra. La confianza del chico en sus habilidades se hizo evidente en sus zancadas mientras desaparecía entre la espesura. Con el transcurso de las horas, lograron encontrar a la hermana de Denny, pero de él no había ningún indicio. Los llamados angustiados de la familia se perdían entre los árboles, sin encontrar eco. A medida que el sol se ocultaba, la esperanza dio paso a la angustia. Se alertó a los guardabosques y se desplegó una operación de búsqueda. El equipo de búsqueda recorrió la zona durante las 2 semanas siguientes, atravesando los escarpados paisajes de Yellowstone. Llamaron a Denny, esperando contra toda esperanza una respuesta. Peinaron el bosque en busca de cualquier señal, una huella, un trozo de ropa, pero la naturaleza guardaba sus secretos. Denny se había esfumado sin dejar rastro y su desaparición estaba rodeada de misterio. En la zona de picnic, los restos de la comida yacían intactos, un crudo recordatorio del trágico giro del día. La madre de Denny se aferró a su chaqueta con lágrimas en los ojos mientras susurraba su nombre en la naturaleza. Su padre, estoico, pero visiblemente conmocionado, se coordinaba con los equipos de búsqueda y se negaba a abandonar el parque sin su hijo.
La hermana de Denny, joven y desconcertada, no se separaba de sus padres y buscaba con la mirada a su hermano en el bosque. A medida que los días se alargaban en semanas, la esperanza empezaba a desvanecerse. Surgió la teoría de que Denny podría haber sido recogido por algún vehículo de paso, pero sin pistas concretas ni avistamientos. Esto permanecía solo como una especulación. El costo total de la búsqueda fue de $14,000. Eso era demasiado dinero en 1966. La familia Johnson regresó a California con el corazón encogido por la suerte no resuelta de su hijo. La historia de la desaparición de Dennis se extendió por toda la comunidad, un triste recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. Esta familia se abrazó a los recuerdos de su hijo radiante y aventurero, anhelando respuestas que jamás se materializaron. Con el pasar de los años, el enigma de lo sucedido a Denny en las vastedades del Parque Nacional de Yellowstone permaneció sin descifrar, transformándose en una historia profundamente emotiva sobre la pérdida, el misterio de una desaparición sin explicación y el indomable espíritu de la naturaleza salvaje. Tu suscripción es el impulso que necesitamos para seguir investigando y trayéndote historias apasionantes. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta emocionante aventura histórica. Nos vemos en el próximo video.